Listo, bueno, creo que ya está cargando la presentación que nosotros hemos presentado, pues preparado el día de hoy, buscando señalar más allá, aunque lo vamos a hacer, de hablar de las bondades y de la importancia del catastro mismo. Lo que nosotros queremos ver es hacer la conexión entre la información catastral y cómo esa consolidación de información nos permite dar un salto cualitativo importante en la planeación del territorio. Entonces, sin más introducción, quiero presentar la agenda. En primer lugar, quiero hablar, como les decía, sobre el uso de la información y al final quiero conectar eso con varias de las iniciativas que tiene en este momento el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, particularmente la dirección a mi cargo, la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, que queremos poner a disposición de todos ustedes. Entonces, listo, empecemos. Información catastral. Entonces, hay una línea de base importante que nos genera como un, un, una serie de oportunidades sobre las cuales nosotros queremos pronunciarnos. Algunas de ustedes las han visto, son como unas verdades sabidas, pero queremos a partir de esto generar una potencialidad y diferentes líneas de acción que nos interesa mucho desde el ministerio, eh, que se desarrollen a nivel territorial. Entonces, en primer lugar, vale la pena señalar, y uno no logra a veces dimensionar la potencialidad que tiene el aumento del recaudo a partir en gran medida de los procesos de actualización catastral como un primer paso, pero en general de la utilización de instrumentos de captura de valor. Existe un estimado de cerca de 5 billones de pesos anuales que se podrían recaudar en todo el país por entidades territoriales para fortalecer el recaudo al nivel local. 5 billones, eso es un poco, digamos, es similar al, al producto o al recaudo que pueden tener ciudades principales en Colombia. Digamos, ustedes como funcionarios municipales sabrán con claridad cuál es el, el, el recaudo y en general el presupuesto de los municipios. Entonces, hay que partir de la base que hay un grandísimo potencial. También hay grandísimos desafíos. Yo creo que teniendo 500 personas de diferentes entidades territoriales, la gran mayoría de ustedes estarán en procesos de actualización o con algunos inconvenientes frente al hecho de no contar con un instrumento de planeación de territorio, de ordenamiento territorial actualizado. El inventario que nosotros tenemos es de 88% de los instrumentos de ordenamiento territorial desactualizado. Y los procesos de catastro, por supuesto, son un insumo fundamental para esos procesos de actualización. Y adicional a eso, el reciente censo nos señala que el déficit cualitativo del país es bastante, digamos, alto, cerca de 27% de los hogares, y sin duda contar con información catastral actualizada nos permitiría desarrollar líneas de trabajo y procesos de formalización y de mejoramiento masivos. Entonces, en ese orden de ideas, les cuento a lo largo de estos tres ejes lo siguiente. En primer lugar, es fundamental pensar en los procesos de actualización catastral no solo como un proceso de aumento de recaudo, sino una profundización real de uno de los desafíos grandes que tiene el país aún en términos de descentralización, la descentralización fiscal y financiera. Si bien a nivel político o institucional se ha avanzado de manera importante en los últimos 30 años, una de las grandes deudas que tiene el país es lograr una mayor descentralización catastral. En esta gráfica, en el tono rojizo
fucsia que ustedes pueden ver, se ve cómo de manera incremental, en la medida que hay municipios más pequeños, hay una mayor dependencia de las transferencias del gobierno nacional. Ese mayor nivel de transferencias significa un mayor nivel de limitaciones en términos de la autonomía que tienen los territorios para tomar decisiones. Las transferencias tienen un uso específico, como todos sabemos, y en los municipios intermedios, los categorizados rurales, se habla de que 60% del ingreso viene con una asignación fija. Solo las grandes urbes dependen en una manera minoritaria de las transferencias. Y si logramos que aumente la autonomía a partir de ingresos tributarios o de otro tipo de ingresos, pues tendríamos unos municipios con mayor capacidad de invertir en temas que son fundamentales. A nosotros como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como la Autoridad de Ciudades del Gobierno Nacional, sí que nos interesa que los municipios tengan suficiente autonomía, porque lo que uno ve constantemente es que los municipios tienen unas altísimas limitaciones para invertir particularmente en temas de infraestructura urbana. Lo que siempre termina sacrificado son las obras de infraestructura urbana, el equipamiento, la infraestructura vial, entre otras, y por tanto mayor autonomía y mayor recaudo significa también mayor posibilidad de inversión. Siguiente. Hay un grandísimo margen para aprovechar, además, como veían ustedes anteriormente, ese aumento de recaudo. Hay tres cifras que yo creo que capturan muy bien esta idea. Ya hablábamos de una, el 88% de los POTS del país que están desactualizados. Cuando vamos a ver el estado de los catastros, si vemos el urbano, encontramos que el 93% de los municipios tienen un catastro desactualizado y hay unos poquitos que ni siquiera han formado un ejercicio catastral. Y como el ejercicio catastral es el primer paso para pensar en la utilización de instrumentos de captura de valor del suelo, pues no es sorpresa que en el país solamente el 5% de los municipios recaudan tanto plusvalía como valorización. Es decir, hay un altísimo potencial que ya está permitido por la ley, que ya utilizan algunos municipios, pero que simplemente no se está utilizando. En gran medida no se puede utilizar porque no hay ejercicios de catastro actualizados, y en eso nosotros observamos un grandísimo potencial. Siguiente. Entonces, ¿qué vemos solo cuando hablamos de predial? El recaudo en términos del PIB en Colombia es de menos de un punto porcentual. Como ustedes saben, Colombia ya hace parte de la OCDE y tenemos comparativamente que aumentar en Colombia por lo menos un 0.2% para llegar al promedio de los países de la OCDE. Cuando vemos cuáles serían los costos versus el retorno o la oportunidad de recaudo solo desde el punto de vista de predial, se calcula más o menos que esto puede costar 3 billones de pesos, pero solo en predial también, a partir de la actualización, se estima que se puede recaudar 4.1 billones de pesos. Es decir, la oportunidad solo en predial es significativa en términos de nivelarnos con países relativamente similares, pero también solo desde el punto de vista predial se ve una clarísima tasa de retorno al invertir recursos en actualización y lo que eso podría significar en recaudo y captura de valor. Siguiente. Nosotros hicimos una modelación desde el ministerio viendo con un ejercicio que pusimos a disposición de todas las entidades territoriales que se llama la caja de herramientas de instrumentos de captura de valor del suelo que tenemos disponible en línea, y eso nos permitió a nosotros modelar
qué sucedería y cuáles serían los incrementos de predial en diferentes tipos de ciudades. Nosotros estamos trabajando, y ya les voy a hablar de eso, en alianza con el DNP, en la actualización del COMPES de ciudades, del COMPES del sistema de ciudades. Estamos trabajando en una categorización actualizada a partir de la que ya existe en el COMPES, e identificamos que en el peor de los casos, las grandes urbes, las ciudades grandes en Colombia, aumentarían su recaudo más o menos en un 27%, y los municipios que más podrían capitalizar el tema de la actualización catastral serían municipios intermedios en un rango cercano al 50%. Entonces, esto, por donde se le mire, en el peor de los escenarios, aún estamos viendo en un aumento del recaudo cercano al 30%, en el mejor de los escenarios, un 50%, que es un escenario bastante favorable. Y quiero hacer énfasis en que esa plata está ahí esperando a que se cobre, y que por en parte no tener instrumentos catastrales actualizados, pues simplemente no se captura. Cuando proyectamos también en términos del recaudo, un municipio actualizado normalmente tendría una variación en ese impacto de 11%, y los municipios en general que tienen potencial para actualización tendrían una variación en ese impacto de recaudo de 39%. Siguiente, por favor. Entonces, esa parte, digamos, como diagnóstico general. Ahora, en términos específicos, déjenme hablar como un poquito de la importancia de pensar o de esta transición que está teniendo Colombia hacia un catastro con enfoque multipropósito, y lo que significa esto en términos de ordenamiento territorial. Hay una tendencia muy marcada en América Latina frente a hacer una transición de el catastro, digamos, tradicional a un catastro con enfoque multipropósito, como se llama en Colombia, o catastro multifinalitario. Y como pueden ver ustedes, el enfoque del catastro tradicional contempla mínimamente o tradicionalmente tres componentes: económico, físico y jurídico, buscando resolver tres preguntas claves. Lo físico, que tiene que ver lo económico, para empezar en orden, nos dice un dato fundamental: ¿cuánto vale? El precio. Cuando hablamos de lo físico, esto nos permite también responder preguntas fundamentales: ¿dónde queda el bien inmueble? ¿Cómo es? ¿Cuánto mide? ¿Cómo está hecho? Etcétera. Y el tema jurídico, por supuesto, tiene que ver o nos responde el tema de la tenencia: quién es el dueño, quién posee. Y esto, digamos, son las tres capas fundamentales. ¿Cuál es el valor agregado de migrar a estas tres variables de alguna manera aisladas a un enfoque multipropósito? Y es que hay una serie adicional de elementos estructurantes del territorio que deberían hacer parte del ejercicio catastral y que con el enfoque tradicional no quedan cubiertas. Temas importantes como el medio ambiente, la infraestructura, el equipamiento urbano, el entorno, la consideración de la realidad socioeconómica de los habitantes, pues es algo que sin duda se tiene que integrar, y que normalmente está en diferentes entidades o en diferentes departamentos en las entidades de gobierno local, y que hacer cruces normalmente significa un acto de valentía y de estoicismo significativo por parte del funcionario. Pensar
en que la Secretaría de Ambiente comparta con la de Planeación y que la de Planeación hable con la Secretaría de Hacienda no necesariamente es un ejercicio muy fácil. Sin embargo, tener todas las fuentes de información consolidadas en una base específica permite entonces tener economías y tener economías de escala y eficiencia para la toma de decisiones. Y si esto además se acompaña de un componente tecnológico en el cual la información sea transparente y esté disponible y se comparta de manera activa y que además se enriquezca con otro tipo de información como imágenes satelitales, por ejemplo, eh, eso nos permite pasar de un estado de bases de datos aisladas en donde yo puedo consultar los datos que les decía de quién es, cuánto vale, dónde queda, a realmente utilizar esa información con cruces con otros socios del gobierno, utilizarla a través de una planificación territorial y de plataformas tecnológicas que nos permita consolidar una infraestructura de datos espaciales robusta, transversal para todos los datos del ministerio, y además eso promueve sin duda la integración sectorial. Cuando uno trabaja con entidades locales, ve las grandes, como lo señalaba, dificultades que pueden tener algunos secretarios o algunos funcionarios de las secretarías para acceder a información de otras, contando con un catastro multipropósito. Se puede avanzar de manera significativa en esa interacción y en ese cambio de información. Ahora, puede que ustedes se pregunten, bueno, pero el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, digamos, ¿cuál es su enlace acá? ¿Cuál es su rol? Y nosotros justamente queremos hacer un énfasis en eso, y es que más allá del aumento del recaudo, que en sí mismo es algo muy importante, a nosotros lo que nos interesa es que haya una planeación multisectorial integrada y que a partir de esto se pueda planear mejor el territorio. Entonces, en ese sentido, valdría la pena como que señalar que el catastro también es un primer paso, pero es un primer paso fundamental que, si bien en sí mismo no define políticas de uso de suelo, sí nos da los insumos necesarios para hacer un ejercicio de planeamiento de usos de suelo mejor. Entonces, yo creo que esta gráfica ustedes la habrán visto en varias ocasiones, pero yo creo que es un ejercicio bien interesante desde el punto de vista que nos permite ilustrar la abstracción que es posible realizar con los sistemas de información geográfico y con las diferentes capas que se consolidarían con un catastro multipropósito. Entonces, uno puede ver buenas prácticas de entrada. Yo creo que en eso las ciudades grandes en Colombia nos han generado un estándar y nos han mostrado el camino. Puede ver uno como en Medellín o en Bogotá se han hecho usos muy interesantes de correlación de información catastral con otras fuentes. Entonces, eso que ha permitido que Bogotá haya podido tener una política bastante agresiva y con muy buen éxito de mejoramiento de barrios, formalización, legalización y titulación. Puede ver uno también cómo en Medellín se han implementado casos de observatorios de dinámicas del territorio que permiten tener información actualizada en tiempo real. Se convierte en un ejercicio orgánico y no el tradicional en donde tomo una foto, espero 5 años, se desactualiza y después me toca volver a invertir cuantiosos recursos. Lo bueno, una de las virtudes es esa actualización orgánica que se presenta sobre la base de 6 principios, como los pueden ver ustedes en la diapositiva: información territorial correlacionada, planificación urbana más efectiva a partir de este ejercicio de información con actualización orgánica, políticas de hábitat. Por supuesto, si yo tengo un inventario actualizado de inmuebles y lo cruzo con otras capas de información como Censal, por ejemplo, puedo plantear unas políticas mucho más efectivas en torno al déficit habitacional, porque si sé que hay un crecimiento poblacional alto y el stock
que se está generando no va a la misma velocidad. Tengo que pensar en cómo habilito suelo, tengo que pensar en cómo garantizo que se generen suficiente oferta de vivienda, tanto bis como no bis. Puedo, como les señalaba, hablar y planear intervenciones de mejoramiento integral de barrios, etcétera. Esto también, digamos, permite que ante el cambio de uso muy propio de las ciudades, uno ve estas zonas que emergen como sitios de comercio, como sitios de restaurantes, como algunos distritos de arte o culturales, si se quiere, que pasan de manera orgánica, que pasan a más allá de lo que se pueda plantear en un plan de ordenamiento territorial, ver cómo rápidamente se generan incentivos o bien para controlar un comportamiento no deseado, o bien para fomentarlas. También, por supuesto, el hecho de tener estas diferentes capas de información promueve la transparencia, da herramientas interesantes al mercado, y todo esto con el actor central, con el actor fundamental, que son los funcionarios municipales. Es decir, cómo este conglomerado de información nos permite como funcionarios públicos tomar mejor decisiones y no estar en un paradigma reactivo apagando los incendios, sino viéndolo en terreno, viéndolo en tiempo real, y ver cómo podemos generar unos lineamientos específicos en torno a eso. Siguiente. Entonces, acá pueden ver ustedes unos ejemplos mínimos cuando hablamos de proyectos específicos y de formulación de políticas, tal vez muy enfocado a los temas de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, uno puede ver, ustedes ven acá un proceso de aglomeración orgánico como todos los que se han dado en el país, es el caso de Buenaventura, y con una herramienta actualizada uno puede ver, por ejemplo, estos proyectos conocidos como el salto de rana, la salpicadura de aceite, ese crecimiento que se da discontinuo de la mancha territorial. Y al ver esto, pues uno también puede ver más allá de esa unidad aislada, claramente eso qué significa en términos de servicios públicos, en términos de conectividad. Cuando hablamos de asentamientos informales, pues se puede hacer cruces rápidamente en términos de la carencia de equipamiento social, colegios, puestos de salud, parques, etcétera. Normalmente, cuando uno habla de el suelo en periferia, pues sin duda uno puede también, o sea, uno de los desafíos grandes cuando se planean estos suelos de expansión o se plantea la ampliación de los perímetros urbanos, justamente tiene que ver con los desafíos que significa en términos de inversión la ampliación de los servicios públicos. Y normalmente en las oficinas de planeación se depende del prestador de servicio, que es el que tiene el inventario del territorio, si hay pendiente, si no hay pendiente, y eso no es necesariamente una información que haga parte de la planeación territorial, que también es fundamental y que debería ser una información de base que no debería venir únicamente de un tercero. También uno puede identificar, pensando en renovación urbana, en densificación, cuáles son algunas áreas de uso residencial con un gran potencial por su ubicación que están subutilizadas, y a partir de eso plantear diferentes ejercicios de densificación, de revitalización, de revitalización y la formulación específica de programas y políticas para ellos. Y también esto a uno le permite identificar, como mencionaba anteriormente, algunos casos específicos en donde se presenta un deterioro, donde hay zonas, y esto pasa bastante también en los centros urbanos, zonas que terminan teniendo o que originalmente
fueron zonas residenciales que se abandonan y terminan convirtiéndose en unos distritos con algunas actividades de alto impacto, zonas de tolerancia. Ver esa transición y de pronto ver cómo se puede evitar una consolidación de esos centros de actividad y ver cómo se pueden recuperar. Entonces, el catastro multipropósito, este cruce de información, permite, como ustedes pueden ver, una planificación amplia, la utilización de información en tiempo real nos permite tener una planeación proactiva, nos permite formular temas relacionados ya específicamente con el uso de suelo en las diferentes capas o en los diferentes temas que acabo entonces de mencionar. Y para dar unos ejemplos como ya puntuales de qué es lo que podría hacer, ya les hablaba yo del mejoramiento de barrios y de la titulación. Entonces veamos cómo este insumo de la implementación del catastro multipropósito permite la formulación de políticas muy bien focalizadas, muy bien sectorizadas, generando, por supuesto, un gran valor agregado. Entonces, pensemos, por ejemplo, en programas de titulación y saneamiento predial, también fundamentales. Entonces, el hecho de contar con con catastro multipropósito, pues nos permite de entrada casi que hacer el 30% del trabajo. Sabemos dónde están los sectores, a dónde debemos llegar. Con ese ejercicio hecho, pues creo que el potencial se marca y habría que hacer, digamos, el ejercicio siguiente, que ya no es solo saber dónde están, sino cuántos son, hacer una caracterización de esa población, hacer un ejercicio que nos permita validar la efectiva posesión de esos predios que se han desarrollado, que se han venido consolidando, y ya sobre eso pues se hacen los necesarios actos de reconocimiento y la generación de los números prediales para que estos predios, digamos, se involucren al sistema. Y muchas veces uno se tiene miedo desde el punto de vista político pensar en las actualizaciones catastrales porque sin duda desde el punto de vista de los contribuyentes la gente dice no, pero ¿cómo así me van a poner a pagar más impuestos? Y no necesariamente la capitalización de esa actualización predial pasa por un aumento de la base de la gente que ya está pagando. Significa, y gran parte de los asentamientos, o perdón, gran parte de ese aumento del recaudo pasa por secciones completas de la ciudad que existen hace años, en algunos casos hace décadas, y que simplemente no tributan. Entonces, ampliar la base, sin duda, significa también un aumento en este proceso. En Colombia, como ustedes saben, tenemos una meta, lo habrán escuchado hasta la saciedad, del 60% del país con actualización catastral. Siguiente. Ahora, eso pensando desde el punto de vista de la titulación. En Colombia la legislación es algo rara desde el punto de vista que separa los procesos de titulación de predio y de legalización del barrio. Pero por supuesto, así como se interviene en la titulación, pues es muy importante o hay una gran potencialidad para los procesos de legalización urbanística y mejoramiento. Entonces, ¿eso qué nos permite? Por supuesto, ya ver no solo el predio, sino el área en su conjunto, identificar los límites físicos, los geográficos, en términos de la ley, cuáles son los tratamientos establecidos para esas zonas, si el asentamiento está o no está dentro del perímetro urbano, cuáles son los usos de las zonas cercanas, si es un uso de alto impacto, si es comercio, si es industrial, si es residencial, por supuesto, cuál es la cartografía, algo muy, muy importante que tiene que ver con las condiciones de amenaza y riesgo. Entonces, en este momento, para darles un ejemplo, nosotros
estamos desde el Gobierno Nacional en el Ministerio implementando el programa de mejoramiento integral de vivienda y barrios Casa Digna, Vida Digna. Y parte del ejercicio que nosotros tenemos que hacer justamente pasa por dar unos avales a los barrios que se van a intervenir. Y vieran ustedes el viacrucis que tenemos que pasar, tanto ustedes, las autoridades municipales, como nosotros en el Gobierno Nacional, para identificar los predios. Como esto no existe, entonces siguen para el municipio apareciendo como estos lotes grandísimos de 50, 100 hectáreas, en el cual hay una cantidad, decenas, cientos en algunos casos, de mejoras que no tienen ninguna identificación, y lo cual hace mucho más difícil el proceso de decir, listo, esto es una zona que se puede intervenir, y bueno, eso sería una, de nuevo, de los valores, sacar los avales del programa Casa Digna, Vida Digna que estamos haciendo con muchas de las entidades municipales sería muchísimo más fácil. Un ejemplo específico de algo que quiero señalar acá, y yo no sé, yo creo que empezamos un poco tarde, la campana significa que ya me queda ¿cuánto tiempo? Un minuto, Nicolás. Un minuto, caramba. Entonces, creo que el mapa lo pueden ver ustedes. No quería yo, si quieres pásalo de ciudades, Natalie, rápido, yo hablo de dos cosas puntuales acá. Les mencionaba, desde el Gobierno Nacional estamos liderando un proceso de actualización de la política nacional urbana, es un proceso de actualización de COMPES que estamos haciendo con el DNP y en el cual está el concurso de todo el Gobierno Nacional. Se han establecido unos 5 ejes específicos de intervención, hay uno específico de gerencia urbana que está muy orientado a la gestión de la financiación y del fortalecimiento institucional. Siguiente. Si quieres, vamos a la diapositiva. Siguiente. Vamos a esta y con esto termino. Nosotros tenemos entonces, dentro de varios de los ejes transversales, 2 apuestas importantes. Como les decía, hemos constituido un equipo para hacer acompañamiento en los procesos de actualización y de habilitación como gestores. Los municipios, nosotros los invitamos siempre a que reconozcan dentro de sus capacidades si tienen suficiente capacidad o si tienen suficiente información o no para habilitarse como gestores catastrales. Y yo creo que eso, y nosotros creemos que debería ser eso un proceso incremental. Debería ser un proceso, en principio, de hacer una evaluación de capacidades. Si se encuentra que no necesariamente son fuertes, vale la pena empezar por un proceso primero de actualización y después de habilitación como gestores catastrales, en lo cual el gobierno está haciendo una gran apuesta. En ese sentido, nosotros como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acompañamos en el proceso en los dos, identificando cuáles son las capacidades, cuáles son las necesidades, sea cual sea la decisión que toma el municipio, acompañamos haciendo estudios de mercado para que puedan tomar una decisión informada de con quién deberían hacer estos procesos. Y adicionalmente, estamos promoviendo la consolidación a nivel territorial de observatorios de suelo y dinámica inmobiliaria, justamente para que los municipios puedan acceder a información puntual e información actualizada de qué es lo que está pasando en el territorio. Muchas veces no se contempla una variable que es fundamental para la planificación y es el costo del suelo, el costo de la vivienda. Y esto es una capa de datos fundamentales que deberían tener los municipios. Entonces nosotros tenemos también una línea de acción. Yo les dejo la presentación para que vean en qué consiste el acompañamiento y pues todos están muy bienvenidos a que nos contacten y vean cómo podemos hacerles un acompañamiento, tanto en los procesos catastrales. Nosotros particularmente desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estamos trabajando con ciudades, como para poner cualquier referencia, de más de 100.000 habitantes, aunque sí hay ciudades que están cercanas a ciudades grandes, pues esas también quedan incorporadas. Para los otros está, pues ustedes ya estaban hablando con la ART, por supuesto está el IGAC, por supuesto, hay una serie de entidades que están haciendo ese acompañamiento. Nosotros nos enfocamos en las grandes y también estamos impulsando la consolidación de estos observatorios. En la presentación les queda la ruta, qué hacemos, y pues todos quedan muy bienvenidos a contactarnos y estamos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la orden. Qué pena que me pasé un poco de tiempo.
No, ni me ha faltado, Nicolás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tres preguntas, aprovechándote que estás acá y de nuevo agradecerte el espacio que sacas para estar con nosotros y toda la disposición que ha tenido el Ministerio en la construcción de esta política de catastro multipropósito. Tenemos las siguientes preguntas, Nicolás. Mira, va la primera. ¿Dónde podemos encontrar el listado de la clasificación de las ciudades, grandes urbes, aglomeraciones, etcétera, en Colombia? A ver, hoy existe una clasificación oficial que es la del COMPES del sistema de ciudades. En este momento, el ministerio con el DNP están empezando a hacer una actualización de ese formato, de ese formulario. Como nosotros tenemos digamos, la clasificación que se hizo de las ciudades uninodales, de las aglomeraciones, etcétera, como es un proceso que ya tiene bastante tiempo, entonces pues es un proceso que está en actualización. Entonces, el listado es hoy dinámico. Justamente nosotros estamos haciendo un proceso para hacer la actualización de los estudios de conmutación. Como ustedes saben, desafortunadamente en el censo no se capturó. Entonces nosotros estamos trabajando desde el ministerio en la actualización. Entonces, les diría que nos den un respiro, que el listado oficial sigue siendo el de ciudades, el del COMPES del sistema de ciudades, y esperamos al finalizar el año tener una nueva clasificación como insumo para. Nosotros hemos identificado como dentro del universo grande cerca de unas 200 municipios que se consolidan en más o menos unas 60 ciudades como, digamos, un continuo urbano construido. Esa sería una pregunta. Listo. ¿Hay alguna otra? ¿Dijiste dos preguntas? Sí, dos preguntas más, Nicolás. Esta es general, pero es bastante interesante. Fíjate, ¿cómo sirve el catastro para el mejoramiento integral de barrios y para desarrollar proyectos de vivienda? Es general, pero no la hace un Pues participante. yo creo que lo mencionaba justamente en la presentación, y o sea, el catastro multipropósito nos permite casi que hacer el 30% de la tarea, porque con una información actualizada sabemos dónde están los predios, y eso nos permite tener un inventario constante. Yo, como director urbano del ministerio, cuando llegué y en trabajo con la Dirección de Desarrollo Urbano, que venía trabajando el tema de mejoramiento integral, lo primero que hicimos fue, bueno, ¿dónde está el inventario de asentamientos informales del país? ¿Qué nos encontramos? Que no existe uno. Había un ejercicio en una sentencia que tenía ya varios años, y empezamos a trabajar en la actualización. Entonces, el catastro, fundamental. Primero, nos dice dónde. Segundo, nos ahorra una capa de trabajo interesante. Les decía que el 3% del ejercicio de focalización nos permite además optimizar los ejercicios de control urbano para buscar de pronto que estos nuevos asentamientos no sea este fenómeno que se perpetúa en el tiempo. Y por supuesto informa de una manera mucho más específica la formulación de políticas de vivienda. En muchos casos uno podría ver que hay un énfasis muy marcado únicamente en vivienda nueva, y que de pronto debería ser un paradigma un poco más equilibrado con mejoramiento de vivienda. Entonces, el catastro, además de decirnos dónde, nos permite formular una política más acertada con las necesidades del territorio. Entonces, o sea, yo creo que es muy difícil. También les decía, cuando uno va a intervenir, por ejemplo, los diferentes avales, el saneamiento predial, si las zonas de asentamiento tienen alguna condición de amenaza o alguna condición de riesgo, la información del catastro permite rápidamente hacer eso. En algunos casos, nosotros, trabajando con varios de los municipios, nos demoramos semanas o incluso meses tratando de consolidar, ¿será que ese predio está en riesgo, no está en riesgo? Y el catastro nos permite, digamos, lidiar con cada una de esas medidas. Nos da una puerta de entrada muchísimo más fácil, casi que nos permite saltar
todos los inconvenientes o la dificultad técnica que generan los proyectos de mejoramiento integral, porque tenemos un inventario actualizado. Y sobre eso ya es mucho más fácil contratar los operadores, hacer la intervención. Uno de los grandes obstáculos siempre es dónde están, cuántos son, dónde está la información. El catastro nos permite cumplir todo eso. Muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás. Pues hay muchísimas más preguntas, pero por cuestiones de tiempo quizás se las haremos llegar. Después ya Claro que tenemos sí. más de 100 interacciones acá en este chat, en este corto tiempo que llevamos, en hora y media que llevamos, con más de 550 personas conectadas. No sé si quisiera remarcar algún mensaje, alguna idea fuerza final para tu presentación antes de despedirnos. No, yo señalaría dos cosas que creo que han sido el punto de la presentación. Uno, dense cuenta que el catastro es el primer paso para fortalecer y fomentar la descentralización fiscal, lo que significa autonomía para los territorios. Yo creo que eso es fundamental y es algo que, no, digamos, de lo cual no hay conciencia. Segundo, que hay un grandísimo también potencial a partir de instrumentos de captura de valor que necesitan del catastro para poderse consolidar. Eso es algo que también, y como les mencionaba, el hecho de que solo 5% de los municipios del país utilicen más de 2 instrumentos de captura instrumentos de captura de valor, algo que ya permite la ley, pues genera un grandísimo potencial. Y que para poder hacer una planeación territorial buena, que se compadezca de lo que está pasando en el territorio, una planeación proactiva y no reactiva, es fundamental tener el catastro multipropósito. Entonces, como ustedes lo pueden ver, el ejercicio de el establecimiento o la habilitación de los gestores y la actualización catastral y la implementación de catastro con enfoque multipropósito es como la apertura de una puerta a un mundo de posibilidades financieras, de recaudo, de inversión y de planificación territorial. Entonces, con eso yo los dejaría, les agradezco mucho. Sé que hay varios buenos amigos viéndonos en territorio, Raúl Villegas, Carlos Montoya, el queridísimo alcalde Carlos Eduardo. Acá les mando un saludo muy especial y a todos los compañeros del territorio también, abiertas las puertas en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Muchas gracias.